Un cordial saludo, mi nombre es María Alejandra Salazar Cañas, estudiante del programa de Ingeniería Industrial. En este video voy a presentar los conceptos fundamentales de la tarea de introducción a dispositivos semiconductores. A continuación voy a presentar mi documento de identidad. Entonces, para esta presentación, lo primero que vamos a hacer es, vamos a dividir en 4 grandes temas los conceptos que vamos a definir. Entonces, en el primero está el periodo, la frecuencia, la fase y amplitud de señal. En el segundo, el valor medio y eficaz o RMS. En el tercero, la zona Zener de un diodo, y el cuarto, la corriente de fuga inversa. Entonces, el primero está el periodo, la frecuencia, la fase y la amplitud de señal. Entonces, el periodo es el tiempo en el que se vuelve a repetir la forma de onda a partir de un punto de referencia de señal senoidal. La frecuencia, que se puede calcular como el inverso del periodo, indica la rapidez con la que la señal vuelve a repetirse. La fase se refiere a su desplazamiento hacia la derecha o izquierda con respecto a una referencia. Se mide en grados o en radianes. Y la amplitud de señal, CA, la amplitud es el máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje X. Luego viene el valor medio y eficaz o la RMS. El valor RMS o valor eficaz es el valor del voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente continua sobre una misma resistencia. De esta definición podemos obtener la expresión para calcular el valor eficaz: la energía disipada en una resistencia de valor R ohmios S. Entonces ahí nos muestran la fórmula, donde PDT es la potencia instantánea. La potencia la podemos expresar en función de la tensión E o la intensidad I, ya que estas dos variables son linealmente dependientes con constante proporcionalidad R. Luego viene la zona Zener de un diodo. El diodo es un semiconductor cuya principal función es dejar pasar la corriente solo en una dirección. Ahí estamos definiendo solamente qué es el diodo. La zona Zener de un diodo, entonces nos dice que el diodo Zener tiene una zona de conducción igual a la de los diodos rectificadores. Su diferencia radica en el momento en el que son polarizados inversamente. En este caso, este tipo de diodo no conduce corriente cuando el voltaje de esta es menor al que nos proporciona. La corriente de fuga inversa es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la formación de pares electrohueco debido a la temperatura, admitiéndose que se duplica por cada incremento de 10 grados centígrados en la temperatura. Ahora voy a responder la pregunta problematizadora que me correspondió, que es la del ejercicio 2. La pregunta nos dice: ¿qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? ¿Cómo se fabrican estos? Entonces, los materiales de tipo N aumentan la conductividad de un semiconductor mediante el aumento del número de electrones disponibles. Los materiales tipo P aumentan la conductividad al aumentar el número de orificios presentes. Para responder cómo se fabrican estos, entonces nos dice que para la elaboración del material semiconductor tipo P se realiza agregando los elementos del grupo 3 de la tabla periódica química. Para la elaboración del material semiconductor tipo N, entonces se logra agregando los elementos del grupo 5 de la tabla periódica química. Esto es básicamente el video que les tenía preparado. Muchas gracias por su visualización.